7 de la tarde, hora central europea. Poco a poco nos vamos despidiendo de una semana intensa. Si la semana pasada hablábamos de la irrupción de DeepSeek, del modelo de inteligencia artificial chino de bajo coste, por así decirlo, esta semana arrancábamos con la mirada puesta en los aranceles, esa prórroga en los aranceles a México y Canadá, pero aranceles sigue siendo la palabra clave para definir esta semana. Esa y diplomacia del chantaje, que es como algunos empiezan a definir el estilo de Donald Trump, al menos es lo que está mostrando durante las primeras semanas de mandato. Mientras nos vamos acercando ya al primer mes de Donald Trump en la Casa Blanca, aranceles es la palabra que no nos podemos quitar de la cabeza y Trump hoy promete atacar con otra herramienta. En este caso son aranceles de otra categoría. Los llama aranceles recíprocos. Enseguida explicamos en qué consisten, pero ya les avanzamos que no es un término nuevo en el diccionario de Donald Trump, porque precisamente Donald Trump ya hablaba de este tipo de aranceles en su primer mandato. Allá por el año 2018 hablaba de ellos. Por otro lado, dato de empleo protagonista en Estados Unidos. Teníamos el miércoles el dato ADP, hoy hemos tenido la cifra de nóminas no agrícolas y surge una duda. Después de las revisiones de los datos de noviembre y diciembre, ¿podrían haber sido manipulados los datos de empleo de Estados Unidos? La Casa Blanca ataca a Joe Biden. Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía. Trump tiene la intención de anunciar este mismo viernes aranceles recíprocos. Por si alguien se pregunta qué son aranceles recíprocos, Trump lo define así. Es un impuesto recíproco. Vamos a cobrar a países fuera de nuestro país, países que se aprovechan de Estados Unidos. Algunos de ellos son supuestos aliados, pero no son aliados en el comercio. Enviarán su producto y no les cobraremos nada. Les enviamos nuestro producto, el mismo producto, y nos cobrarán un 50, un 75% de impuestos. Esto es muy injusto. Por ejemplo, Harley Davidson, Scott, son tratados muy injustamente en varios países, ya sabes, los países de los que estoy hablando. Bien, son declaraciones de Donald Trump, atención, del año 2018. Declaraciones que no han quedado nada desactualizadas. Para Donald Trump, un arancel recíproco consiste en imponer a todas aquellas importaciones de Estados Unidos aranceles equivalentes a los que los socios comerciales aplican sobre las exportaciones. Con un ejemplo va a quedar muy claro. Actualmente la Unión Europea impone aranceles del 10% a las importaciones de vehículos estadounidenses, mientras que Estados Unidos impone aranceles del 2,5% a los coches de la Unión Europea que importa. La intención de Donald Trump sería igualar el arancel que aplica Estados Unidos, en este caso pasarlo del 2,5% al 10%, que es el que aplica la Unión Europea para los productos estadounidenses. La reciprocidad es un concepto poderoso en materia comercial y Donald Trump lo sabe. Si Estados Unidos ejecuta esta jugada, para los socios comerciales resultará difícil denunciar una injusticia. Ante el anuncio inminente de Donald Trump, Europa ya se ha puesto manos a la obra. El presidente del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha confesado al Financial Times que la Unión Europea está dispuesta a reducir los aranceles a los automóviles que proceden de Estados Unidos, con el fin de evitar una guerra comercial. Es decir, da a entender que ese impuesto a las importaciones de vehículos de Estados Unidos, que ahora se sitúa en el 10%, podría acercarse al 2,5% que Washington cobra actualmente por los coches importados a la Unión Europea. En clave macro, el empleo en Estados Unidos hoy nos ha dado una de cal y otra de arena. La cifra de nóminas no agrícolas
ha decepcionado con una creación de 143.000 puestos. Esto está por debajo de lo esperado. Sin embargo, los datos de noviembre y diciembre han sido revisados al alza, con 100.000 puestos más entre los 2 meses. Debemos recordar que este dato de empleo es el último bajo la administración Biden, porque la encuesta que sustenta los datos del mes pasado se realizó justo la semana previa a la investidura de Donald Trump. Y esta encuesta de enero incluye revisiones que pueden resultar confusas. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. No sé si es verdad o es mentira que las cifras estaban antes o ahora están manipuladas. No soy capaz de decirlo. El problema de todo esto es que te terminas cargando las series históricas de la estadística. Y las series históricas de la estadística tienen muchísimo valor. Porque es lo que te permite luego hacer proyecciones y simulaciones claras. Aquí tenemos que aclarar algunas cuestiones. Las cifras mensuales de empleo se basan en 2 encuestas, una de empleadores y otra de hogares. Esas encuestas son generalmente fiables, pero no perfectas, y por eso, una vez al año, el Gobierno concilia las cifras con datos de otras fuentes. Las revisiones son una forma de conseguir una mayor precisión por parte de las agencias de estadística. Los datos casi en tiempo real, como el informe de empleo, se revisan más tarde para que coincidan con otras fuentes de datos que son más precisas, pero que tardan más en recopilarse y publicarse. Las revisiones publicadas este mismo viernes se programaron con mucha antelación y utilizan metodologías que también se anunciaron con esa misma antelación. Y esto permite a los economistas publicar pronósticos detallados. Esta transparencia debería dar confianza, pero si las agencias comienzan a hacer actualizaciones sin explicación o sin previo aviso, podría socavar la confianza en las estadísticas del Gobierno. Mientras tanto, la Casa Blanca ha atacado a Joe Biden, culpa al expresidente de haber creado mucho menos empleo de lo esperado en enero. El director del Consejo Económico Nacional señala que Trump ha heredado una economía en crisis y la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, asegura que el dato de empleo de enero pone en evidencia que el mercado necesita las políticas pro crecimiento de Trump. Esto ha provocado la reacción de algunos economistas que recuerdan que una tasa de desempleo al 4% es pleno empleo, más allá de que el dato de creación haya sido más bajo de lo esperado. Para el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, el dato de desempleo es el más importante de hoy. Sigue siendo un buen mercado laboral, no hace tanto calor como hace 1 o 2 años. Estos datos, hablando con empresas de toda la región y el país, son buenos. La respuesta que recibo es que la economía es sólida, las empresas optimistas, un mercado laboral más fresco que hace 1 año, pero todavía hay que trabajar para encontrar aquellos trabajadores que se hacen falta. Y por eso creo que la economía está en un buen lugar. Queremos mantenerlo ahí mientras logramos que la inflación vuelva a nuestro objetivo. Esto era lo que decía Neil Kashkari. Bueno, un mercado que se ha enfriado, sí, respecto a hace 1 año, pero un mercado que sigue sólido todavía. Hay trabajadores que buscan empleo y empresas que pueden contratar. Es decir, no hay un mercado laboral en crisis. Y sin duda, el dato de empleo deja intacta la senda de la Reserva Federal. El mercado parece descontar cada vez con más fuerza un escenario sin recortes de tipos, al menos durante la primera mitad de 2025. Y atención, porque la amenaza de Trump de tomar el control de Groenlandia ha hecho saltar las alarmas en toda Europa. Lo último que sabemos es que la OTAN podría enviar tropas a Groenlandia ante las intenciones de la nueva administración de Estados Unidos. Recordemos que Trump se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar para adquirir la isla del Ártico, ya que insiste en que es fundamental para garantizar la seguridad económica. Dentro de la sede de la OTAN, en Bruselas, los Estados miembros han mantenido conversaciones informales para avanzar un plan de actuación. Sin embargo, surgen las dudas sobre si se podría invocar el artículo 5, la cláusula de defensa mutua, que establece que un ataque militar a un aliado se considera un ataque a todos. El motivo por el que la OTAN no ha unido a Ucrania a formar parte, o no ha invitado todavía formalmente a Ucrania para que forme parte inmediata de la alianza. ¿Por qué? Porque si Ucrania ahora mismo fuera miembro de la OTAN estaría en conflicto directo
con Rusia. No podría camuflarlo de ninguna forma. Estados Unidos, hay que recordar que es miembro de la OTAN, y si Trump aprueba una invasión a Groenlandia, no está del todo claro el modus operandi. No está claro si se podría activar ese artículo 5. La defensa mutua, recordemos, solo se ha activado una única vez en la historia de la alianza, y fue después de los ataques del 11S. Trump ha dicho que sería un acto hostil si Copenhague se negara a ceder la isla, mientras Rusia y China presionan para reforzar su presencia en la zona. Los comentarios del presidente han provocado divisiones entre los países europeos sobre cómo reaccionar sin causar una crisis transatlántica. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emprendió la semana pasada una gira por las principales capitales europeas para asegurarse, en privado, el apoyo de los Estados miembros de la Unión Europea y también de la OTAN en caso de que hubiera una tensión mayor. Sin embargo, Frederiksen prefiere ser cauta y ha pedido a los aliados que no respondan a Trump para evitar echarle más leña al fuego. Dinamarca ha revelado planes para invertir 1.500 millones de dólares en 2 nuevos barcos de inspección, drones y patrullas con trineos tirados por perros para aumentar la seguridad de la isla. Copenhague también ha prometido mejorar un aeródromo para permitir que los aviones de combate F-35 operen desde Groenlandia. Pero algunos líderes europeos insisten y dicen que hay que emprender una lucha más enérgica contra las propuestas de Donald Trump.